Primero voy a contarles un cuento, hijo. Voy a venirles con un cuentazo. ¿Cómo nació esta prédica? Nació el momento en que me casé. De hecho, como un mes antes, cuando entendí que Dios tiene principios y Dios respeta sus principios. ¿Quién aquí cree en un Dios de pactos? Créame que yo, en el momento en que empezamos a buscar casa, empecé a creer en Dios, en un Dios de pactos. Y es verdad cuando Dios dice que Él es el padre del huérfano, porque mi padre me dio casa, nos dio una casa. Principio, llega que usar la par, principio. Según la Real Academia Española, es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Básicamente el principio es la base de lo que uno es. Cuando estamos, bueno, iba a decir pequeños, pero cuando estamos menores, que algunos todavía seguimos pequeños, pero cuando estamos menores, teníamos una guía moral, y esa guía moral eran nuestros padres. Nos fundamentábamos en lo que nos decían, en lo que nos dejaban y lo que no nos dejaban hacer. Pero también nos regíamos por la conducta de ellos. Y usted lo va a ver reflejado si usted se pone a rememorar cosas que hacía su papá o su mamá, usted las terminó haciendo, independientemente de que haya querido o no, porque se imprime la identidad del padre o de la madre en uno, de tal manera, y si os voy a dar por ejemplo, todos los Vázquez de segunda generación, de primera generación, sacamos la lengua cuando estamos enfocados en algo. Y era algo que mi papá hacía. Mi papá estaba escribiendo, estaba con la lengua afuera. Y yo estoy haciendo algo en lo que me estoy enfocando y estoy con la lengua afuera. Y ni siquiera me doy cuenta. Me di cuenta hasta hace muy poco que en el trabajo teníamos que entregar algo. Y estábamos eran para mañana y estábamos ensamblando cosas para terminar de entregar el programa que estábamos haciendo. Y había unas partes que no funcionaban y yo le dije, ok, deme esa parte, yo lo hago y usted se encárguese de esta otra. Estábamos en videollamada y yo estaba muy, muy enfocado. Y me dijo el compañero, ¿por qué anda sacando la lengua? Y yo como que ando sacando la lengua, es que usted está como así, te rasca y teclea y se rasca la cabeza y teclea, no se le seca la lengua de estar ahí. Y yo la verdad es que no me he dado cuenta. Entonces hay principios de nuestros padres que se establecen en nuestras vidas. Así Dios quiere establecer principios en usted. En el momento en el que venimos a Dios, no nos convertimos solamente en siervos. Las palabras anteriores eran, hay personas que solo se creen sacerdotes y hacen labores de sacerdotes, pero la palabra también dice que somos reyes. Y la palabra de Dios también dice que usted es hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ok, buenísimo, no estoy solo. Génesis 1:11. Dios establece el primer principio. Me dicen amén cuando lo tengan, está fácil, es 1:11, ok. Dice la palabra de Dios, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué dice? Y fue así. Entonces Dios establece un principio
porque Dios es la primera acción que existe en la creación. Dice la palabra de Dios que cuando todo estaba en tinieblas, el Espíritu de Dios se movía. Él era acción. Y la primera acción que ejecuta es la palabra. Y el que está a la par, la palabra. La palabra de Dios produce. Y por eso la Biblia produce en usted. Y tiene que producir en usted porque usted es tierra fértil. Entonces Dios establece el principio de que la tierra tiene que producir. Yo no sé si usted ha visto, cuando un lugar está en abandono. Este comentario me lo había hecho mi mamá en algún momento. Usted ha visto que cuando algo está abandonado, lo primero que empieza a ocupar lugar es la hierba. Y yo lo vi increíble y yo dije, no es cierto. Y hay un lugar en San José, unos locales que los abandonaron y ya están todos destartalados y todo, y adentro hay un bosque. ¿Ya? Y si usted ve donde hay un lugar donde está encementado, bien bonito, pero hay una ranurita, sale un brote y una planta empieza a vivir ahí, quiere decir que el principio de Dios se respeta. Y es patente hasta el día de hoy. Desde el principio de la creación. Entonces, el primer principio, Dios estableció la vida. Luego dice en el 24: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Entonces Dios establece la flora. No es una señora, es la vegetación y la fauna. Y ahí sí no, porque qué nombre más feo. Entonces establece la vida. El primer principio de Dios, vida. Segundo principio, el matrimonio. Y este fue una revelación muy grande. Porque en el principio y el plan de Dios para toda la humanidad es que no estemos solos. No es que somos incompletos, es que somos complementarios. Es muy diferente. Porque mi esposa tiene lo que yo no tengo. Y yo tengo lo que ella no tiene. Y aún en personalidad somos entrelazados. Entonces por eso Dios establece el matrimonio. Génesis 2:24 dice: por tanto, usted se lo sabe, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, uno solo. Dejarán de ser dos y van a ser un individuo. Hay gente que en este punto dice que el matrimonio no es para ellos. Vieras que yo he entendido otra cosa, porque yo decía eso. Yo decía, yo ya soy el quedado, ya yo soy el que me quedé en la casa con mi mamá, no hay problema. Ya, luego salió Carla y arruinó todos mis planes. No, no es cierto. El tema es que mucha gente no permite que Dios le dé la pareja ideal. Mucha gente se cree autosuficiente y cree que puede tomar las decisiones ellos solos. Y si usted toma una decisión usted solo, usted tiene que vivir con la consecuencia de esa decisión. Me acuerdo que cuando Carla y yo empezamos a andar, no fue sorpresa para nadie, llegó un joven y me preguntó: vieras que yo estoy enamorado de una chiquilla. Yo dije, buenísimo. Dígame, ¿cuál es el secreto? Yo, vieras que Dios hizo algo. Yo no fue que se lo pedí a Dios, Dios lo hizo. Nos hizo esperar su tiempo. Porque si ustedes supieran la historia, yo me la declaré como 3 veces a Carla y Carla me dijo que no. Ya después andaba detrás y yo le decía que no. Mejor rogado, nanana. Entonces yo le dije, espera el tiempo de Dios, ore a Dios.
Porque usted tiene que ser una persona conforme al corazón de Dios para poderse entregar a su pareja. Y permita que ella tenga su proceso también. Imagínese que Dios, yo digo eso porque soy muy presumido, imagínese que Dios desató una pandemia para que nos tomáramos un tiempo y repararnos nosotros. Y justo después de la pandemia fue que empezamos a andar. Entonces yo le dije eso a este muchacho: espere, pídale guía a Dios, no se adelante, porque puede ser que la persona que escogiste está en el corazón de Dios, pero no es la persona en ese momento. Entonces hay que tener elección de Dios. Y oiga, yo era uno de los que no creían, Dios no se mete en eso. ¿Qué tiene que Dios estarse metiendo en la relación de uno? Y no es porque a Dios no le importa, no. Yo decía, Dios tiene cosas más importantes que hacer que estarme buscando pareja. Y esto me lo estableció el padre de un muchacho que yo conocí, que me dijo: ¿cómo Dios no se va a meter en eso? Si en el principio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea, no idónea, idónea. Y vieras qué increíble, porque usted se pone a buscar la palabra que Dios utiliza en la mujer cuando dice ayuda idónea. Y la única otra vez en la Biblia en la que se nombra esa palabra o ese calificativo es para Jesús. Porque Jesús vino a servir, no a ser servido. Pero Él vino a levantar ministerios. La mujer es parte importante del hombre. Demasiado. La mujer puede significar el que un hombre se levante o que un hombre caiga. Y lo sé por las dos relaciones que tuve. Puede ser que no era el tiempo de Dios, pero a veces uno toma decisiones y cuando Dios te da la libertad de escoger, como vos escogiste, vos vas a vivir con esa consecuencia. Pero cuando es en el tiempo de Dios, mi hermano, como Dios establece el principio del matrimonio, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque va a empezar otra. Va a ser una rama, pero no va a estar pegada. Las únicas ramas que crecen pegadas son los parásitos, mi hermano. Por eso Dios necesita que uno se vaya. De hecho, un consejo de alguien que ni siquiera es cristiano, bueno, digo yo que no es cristiano, nunca lo conocí, y si no, que ore al siervo, si me está viendo, ore para que se le note. Me dijo: váyase lejos de su familia y de la de ella, para que ustedes no tengan problemas, porque siempre la familia va a jalar para su lado. Los Vázquez para los Vázquez, los Hernández para los Hernández. Aunque esté equivocada los Hernández, aunque esté equivocado los Vázquez. Porque ningún carnicero dice que su carne es mala, ¿verdad? Y vieras que Dios nos hizo apartarnos de nuestra familia. Yo digo que cuando usted pone todo en manos de Dios, todo pasa. Entonces, cuando Dios establece el principio del matrimonio, en Mateo 19, 5 y 6 también dice, Jesús lo ratifica. Porque Dios ya lo olía de cuando vinieran aquí apóstatas a decir, es que el matrimonio no es de Dios, porque eso es del Antiguo Testamento. Ay, si supieran que la Biblia es una sola. Burros. No digo burros porque hasta la de Balaam profetizaba. Dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino solo una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vea lo que está diciendo Jesús. Jesús le agrega un poquito más. Más bien, lo enriquece un poco más.
¿Qué es lo que dice? Lo que Dios juntó, no lo que el hombre juntó. Si a usted le llegan y le dicen, porque a Carla y a nosotros, a Carla, a mí y yo a Carla, nos decían que nosotros íbamos a terminar juntos, hasta nos profetizaban, ¿verdad? Y había un tema, la diferencia de edad. Para mí no era un problema, para ella sí, y para todos los que están a su alrededor. Entonces yo le ponía pruebas a Dios, porque una vez en el grupo de jóvenes, por eso es bueno que usted mande a sus hijos a los grupos de jóvenes, el pastor de jóvenes en ese momento dijo: pruebe a Dios. Yo le dije que me mandara a mi esposa con una sueta blanca, con unas tenis rojas y un pantalón azul. Nada combina. Era como la bandera de Costa Rica. Y créame, mi hermano, me llegó así. Yo me asusté, me hice cristiano ese día. Dice. Y yo le hacía pruebas a Dios. Y Dios me le respondía. Y yo, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Pero, y otra cosa que decía ese pastor de jóvenes: no vaya a ser así como, si mañana amanece, mañana va a amanecer, hermano. O sea, si mañana el sol sale por el este, no, obviamente, o sea, ponga cosas que no vayan a suceder. Y Dios responde. Y yo pensaba que él lo decía vacilando en ese momento. Yo lo puse a prueba, mi hermano. Le puse 3 pruebas a Dios. Las 3 pruebas me pasaron. Incluso una que yo dije: ahora sí, si esto pasa, se construye una iglesia. No, ya dije, si esto pasa, pues me caso. Ojo con lo que usted le pide a Dios. Dios lo cumplió. Así hizo que sucediera. Y no tuve más remedio. Yo me voy a casar entonces. Entonces, cuando dice lo que Dios juntó no lo separe el hombre, quiere decir que cuando Dios une a 2 personas, a un hombre y a una mujer, ese vínculo se va a mantener para siempre. Y no le digo que va a ser fácil y que va a ser rosas y flores. Nosotros tenemos 2 personalidades que tienen que coexistir y ninguno de los 2 somos que arrugan, ¿ya? Y así sea que tengamos que o yo bajarme o ella bajar, y vieras qué hermoso es, porque Dios respalda. Dios cumple sus principios. Cuando Dios establece el principio, cuando usted respeta el principio, usted se va de su casa, Dios le pone casa. Cuando usted está ahí, Dios le pone comida. Dios hasta abre ofertas. ¿La suegra? Dios respeta sus principios. Principio número 3 dice: solo existe sexo, no existe el género. El género, como vimos ahí, solo es para las plantas y los animales. Así que cuando alguien le diga: ¿cuál es su género? Papi, yo no soy animal, ni soy zacate. Yo soy un ser humano y soy hombre o es mujer en el caso de que le toque, ¿no? Pero Dios estableció un orden y se lo voy a comprobar. Mateo 19:4. Dice: él respondiendo, ¿quién? Jesús les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? No dijo, y los que se quieran creer lo que sea. Mira que vi una muchacha que se creía robot y que estaba desactualizada y que como no podía conectarse a internet, entonces estaba defectuosa. Y yo, pégale en la jupa, eso es lo que hago con la computadora cuando se me pega. No es cierto.
Otra cosa que estableció como principio Dios es la herencia de los siervos de Dios. Isaías 54, del 11 al 17. ¿Y por qué desde el 11? ¿Por qué tan largo? Es que me gusta todo ese parto, porque me describe. Isaías 54, del 11 al 17. Dice: pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, eso es una piedra preciosa, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda la muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos, yo que usted estaría levantando la mano y recibiéndolo, todos tus hijos serán enseñados por quién, nada más y nada menos que por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Oiga, el temor le va a huir a usted, mi hermano. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice Jehová. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego. O sea, yo hice a Satanás. O sea que yo le ordeno, dice Dios. Él sigue mis órdenes. Y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Dice en el 17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Qué dice? Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación, dice Jehová, de mí vendrá. Oiga, por eso me encanta Isaías. Tiene unas palabras tan buenas, pero en este se lució. Otro principio de Dios, número 4, número 5 creo que es. Busca primero a Dios. Dice Lucas 22, 25. No, dice Lucas 18, del 22 al 25. Ahí era la historia de un joven que llegó donde Jesús. Estaba Jesús echándose unas mimosas. Dice: maestro bueno. Una brocha bueno. Con rodillo andaba. Maestro bueno. Yo me imagino a Jesús. Yo creo que Jesús no era amable con la gente, usted sabe. Yo no lo creo. He visto evidencia bíblica que dice que Jesús no era amable. Imagínense que agarró latigazos a todos los que estaban vendiendo palomas en el templo. Estaba durmiendo cuando estaba la tormenta y Pedro se estaba muriendo del susto. O sea, Jesús no era alguien así amable. No era nice. Es más, yo no pienso que sea así todo flacuchento y todo enclenque como lo muestran en las películas. No me gusta ese Jesús. No me lo imagino así, yo me lo fantoche. Imagínate que el hombre era ebanista. Y en ese tiempo no era con sierrita o ya venía prefabricada en el lagar, no. Tenía que ir a cortar los troncos y cortar todo. Entonces, imagínense los brazos de Rafael Vázquez que tenía el Chisas, ¿verdad? Yo me imagino cuando llegó este maestro bueno. Y el otro con cara de desprecio como diciendo: ¿y este moco qué está? Bueno. Me lo imagino como tico, sinceramente. Bueno, Dios. Ya, aquí nadie, ninguno. Son como teléfonos públicos, no hay ni uno bueno. Y Jesús oyendo y le dijo: aún te falta. Y bueno, y la muchacha le dice:
¿qué puedo hacer para heredar el cielo? Y le voy a dar un contraste de lo que pasaba en ese tiempo, porque pasaba que cuando alguien tenía plata, cuando alguien era papudo, cuando la manejaba, ¿ah?, era porque Dios lo bendecía. Entonces las personas que tenían recursos se creían que por tener esos recursos ellos ya eran salvos. Él lo que quería era que todo el mundo escuchara a Jesús decir que él ya estaba con un pie en el cielo. Oiga qué joyita. Por eso ya no tenga lástima cuando con lo que sigue, ¿ah? Entonces le dijo, bueno, sigue todos los mandamientos, le dice Jesús, ¿ah? Pues Jesús sabía por dónde iba la situación. Y otro, todos los he respetado, yo no le he robado a nadie. ¿Con qué? Si no tiene plata, ¿cómo no vas a robar, bull? A menos que sea político, no es cierto. Si yo hubiera sido Calderón. No, no es cierto, ya. Y entonces todo eso lo he respetado desde mi niñez. Yo nací respetando los mandamientos. Imagínense. Y aquí vamos a leer donde dice en el 22, dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oye, yo imagino que él hasta se ha bajado de un coche todoterreno, ¿ya? Con doble faro. De esos que hasta lo encandilan a uno, ¿ah? Que andaba el parlante así a todo volumen. Caballo último modelo pintado. Herraduras de oro. Y cuando Dios le dice esto, dice, él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Y hagamos una pausa y un paréntesis acá. Esto lo han agarrado muchos ignorantes. Y lamento decirlo así, pero así es. Para decir que la pobreza es buena, que el ser rico es malo. Y Jesús no dice eso en ningún momento. Dice que él se puso triste porque él tenía que despojarse de lo que tenía. O sea, ¿dónde estaba su corazón? Y hay gente aquí, no voy a decir cristianos, que van a la iglesia, que van detrás de las cosas. Y una vez escuché a un pastor decir, ¿y de eso de cuánto se va a llevar usted? Si es que tiene hijos, se lo llevan sus hijos. Y si no, pues el abogado que hizo ahí un chanchullo medio raro. Entonces, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar por el ojo de un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. No habla de que si usted tiene riqueza usted no va a entrar al cielo. Habla de que si usted ama las riquezas, le va a ser muy difícil despojarse de eso para ir por algo que usted no ve. Él confiaba en lo que veía. Él confiaba en lo que podía comprar. Él pensó que con su imagen y con lo que tenía él iba a comprar el favor de Jesús. Y Jesús le dijo, papi, vea, enciéndame el GPS y se ubica. Anda en modo avión usted. Dice Mateo 6:31 al 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas. En el 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas.
principio número 6, sabiduría e inteligencia. Dice Proverbios 4:7. Sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Y se los voy a desgranar los dos, la sabiduría y la inteligencia. Sabiduría, dígale que está a la par, sabiduría. Seguimos en Proverbios 8, del 10 al 12. Me dicen amén cuando lo tengan. Dice, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto puedes desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito en la cordura, y hallo la ciencia en los consejos. ¿Qué es la sabiduría? Seguir la palabra de Dios. Ahora, inteligencia, ya que está a la par, inteligencia, por si usted tenía duda cómo adquirirlas. Proverbios 8, 14. Dice la palabra de Dios, de hecho esto lo leyó Gaby. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. ¿A quién tienes que adquirir entonces? Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre vuestras posesiones adquiere inteligencia. Si usted tiene a Dios y sigue sus consejos, va a tener las dos. Fidelidad y honra. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra. ¿Sabe qué es honra? No es ser honrado. Es cuando usted hace algo sin que nadie se lo exija. Es cuando de usted sale a hacer algo. No sé si a ustedes les pasó, yo sé que no, a mí tampoco. Pero digamos que estuvieran los platos sucios y yo llegara, mami, yo los lavo. Tranquila. No, a mí no me pasó, por eso digo, yo sé que a nadie le pasó. Pero eso es honra. Cuando usted hace algo que no se le exija. Por eso dice Dios, honra a Jehová con tus bienes. Y no solo con tus bienes, dice con las primicias. O sea, con lo mejor. Porque lo que es de primera calidad es lo mejor. Con lo mejor que tengas, y serán llenos tus graneros. Hay gente que cree que dando lo que le sobra a Dios, ya cumplió. Al principio dice honra, y luego dice con lo mejor. Así es como usted lo va a adquirir. Lea, mi hermano. El diezmo es ley. Dice Malaquías 3 del 6 al 12. Dice, para los que dicen que esto ya no vale, en el 6 dice, porque yo Jehová cambio cuando entra el Nuevo Testamento, dice, ¿verdad? ¿Qué dice? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice en el 8, ¿robará el hombre a Dios? Vea qué sarcástico que es Dios. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas.
Dice en el 9, malditos sois con maldición, doble maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y ahora viene el principio. Traed todos los diezmos al alfolí, o a la bodega, o a la iglesia, o a donde se deposite. Y haya alimento en mi casa, dice Jehová. ¿En dónde? No en la tuya, sino en la iglesia. La gente se le olvida esta parte que hay una I ahí. Ahora sí, ¿ya cumplió con eso? Probadme ahora, dice Jehová. En esto, dice que Jehová, pero no cualquier Jehová. ¿Cuál Jehová? Ahorita le suelto otra bomba. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice en el 11, y reprenderé por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová. Ok. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, muy dichosos, porque seréis ¿qué? ¿Dice quién? ¿Sabe por qué es Jehová de los ejércitos? ¿Sabe por qué? Si usted se pone a ver, muchas, no voy a decir todas, sería mentirle, pero en muchas de las batallas que el pueblo de Israel tuvo, que no peleó, por cierto, que las peleó Dios, que les dio la victoria, ¿qué pasaba después? Ellos recogían botín. Solo la pastora lo entendió. Quiere decir Dios que cuando usted pelea, cuando usted se ampara, porque el diezmo es un impuesto. Cuando usted dice yo tributo a Jehová, dice Jehová de los ejércitos, entonces mi persona, de la guerrera, va a ir a pelear tus batallas. Y lo único que te queda a ti es recoger el botín. Y lo dice 3 veces. Cuando Dios habla 3 veces, lo vimos la vez pasada. 1, suerte. 2, a propósito. Pero 3 es ley. Dale la gloria a Dios. Ser excelente. Y con ese cerramos. Colosenses 3 del 22 al 24. Me dice amén cuando lo tenga. Colosenses está después de Filipenses y antes de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento. Aquí lo traía escrito, no es que me lo sé, no es cierto. Ser excelente. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos, ¿qué? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo ¿quién? A Dios. Sabiduría. Y todo lo que hagáis, hacedlo con el corazón, o hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y el 24, que es la promesa. ¿Qué dijo Gaby? Siempre que hay una exigencia de Dios, hay una promesa. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. Sea excelente en todo lo que haga. Le voy a dar un testimonio con respecto a esto. Cuando yo entré a la empresa para la que yo estoy laborando, no le vamos a hacer propaganda, mamá Lucha.
Yo entré en ese trabajo y yo pensaba morirme en ese puesto. ¿A qué actitud? Pero a veces cuando eres señalado y escogido por Dios, y eso se lo voy a dejar a usted, Dios tiene que moverte el piso. Porque Él necesita que dejes de apuntar hacia el piso. En el lugar donde yo entré empezaron a surgir situaciones en las que yo decía, ahorita me despiden. Híjole. Entonces llegó uno de los jefes y dijo, sale un puesto para otra área. Y ustedes pueden aspirar a ese puesto. Y cuando participen, digan que yo los mandé. De nada sirvió porque nadie lo conocía. Pero yo hablé con este señor y le dije, vea, don Juanelo, porque aquí no hay ninguno, espero. Don Juanelo, yo estoy aplicando para este puesto. ¿En serio? Sí, ya llamo a la que está. ¿Quién te va a entrevistar? Y yo, ni idea. Bueno, ya me averiguo. Entonces entré a la otra área. La muchacha que me estaba haciendo la entrevista me dijo, yo lo voy a dejar entrar porque Juanelo me insistió. Pero si fuera por mí, yo a usted no lo dejo entrar. Demuéstreme que usted merece estar aquí. Y yo cuando se la entrevisté, vieja, esta que juegue viva. Estuviera muriendo de hambre yo para estar ahí. ¿Ah? Entonces entré a esta otra área que básicamente lo que hacía era mantenimiento de la base de datos. Suena muy bonito, pero en realidad no es así. Y entonces había que hacer muchos procesos manuales. Procesos en los cuales uno se podía equivocar. Y si se equivocaba había un tema de crucifixión ahí, de pasión de Cristo que le pasaba a uno. Así que yo dije, ¿y por qué hacen eso todo el tiempo? ¿Por qué no hacen algo que lo haga automático? Y me hace, ¿qué? Yo no sé. Yo ya tiré la idea. Vio la mano, automático. Eso significa. Y nadie le decía nada al respecto. Entonces yo empecé a hacerlo. Porque sinceramente me daba pereza hacerlo a mano. Y entonces empecé a desarrollar mis primeros programas. Es una palabra muy fuerte para lo que estaba haciendo. Pero empecé a hacer mis primeros desarrollos. Y cuando los tenía le decía, mandaba un correo a todos los compañeros, vean compañeros, yo hice esto. Y no era porque quería lucirme. Un poco sí. Pero también quería apoyar a todo el área. Porque cuando yo me equivoqué, me crucificaron. Hasta costado y todo. Y yo decía, eso es injusto, ¿por qué me están castigando si solo me equivoqué en un aite? Y esa persona me puso algo de perspectiva, de perspectiva. Y me dijo, por su equivocación, este producto no se vendió. Y el que acomodó el producto perdió su salario. El que empacó eso perdió su salario. Al que se lo compramos perdió su salario. Y usted perdió su salario. ¿Solo usted se afectó? Yo no. Entonces piense mejor antes de decir semejante burrada. Palabras más, palabras menos. Entonces me lo dijo bonito, yo lo entendí así. Entonces yo dije, oiga, ¿y si es cierto, dije yo, que los demás se equivocan, me están dañando mi salario? Y me comprometí conmigo a que ya nadie se iba a equivocar. Y el que se equivocara yo lo iba a detectar y le iba a decir, vea, usted se está equivocando, arregle eso yo. Y esa iniciativa no lo estaba haciendo porque fuera muy bueno yo con la gente, era porque los demás me estaban afectando a mí. Entonces decía, sus errores me afectan a mí. Entonces busqué maneras de cómo hacer las cosas, busqué maneras de cómo automatizar cosas. De hecho había un reporte
sobre creaciones de artículos que no existía. Yo lo inventé. Yo he evaluado un montón de cosas y yo decía, vea, con fulanito, tal cosa, arréglela. Vea, sutano, merengano, perencejo, merenguanano. Llegó a tal punto que eso llegó a los oídos de la gerente del área. Y esta persona tenía una presencia, no de Dios, sino que te asustaba cuando entraba esa señora. Y yo ya había participado varias veces para ser analista y no me habían dado la oportunidad. Y llegó ella y me dijo, y ella le había agarrado un mote, que siempre se le olvidaba un cable, y donde ella andaba reunida me decía, Manuel, ¿cómo está? Yo, todo bien, doña Elena, no voy a decir nombres. Ah, sí, tráigame el cable, que se me olvidó. Y yo iba, hijo, que se lo voy a amarrar en el vestido para que no se le olvide. Y yo, aquí tiene, doña Edith, que Dios la bendiga, no sé. Y después yo iba del colerón. Y una de esas reuniones que ella tenía, me llamó, yo fui, yo le dejé el cargador así como, ¿ah? Y me dijo, siéntese. Y yo, porque ella siempre que decía, siéntese a alguien, o era para regañarlo o era para despedirlo, o las dos. Y me siento yo y me dice, es que estoy hablando aquí con Eddie, ya no voy a inventar más nombres ya. Estoy hablando con Eddie, que es el jefe de los analistas, que ya te entrevistó y que vos has estado participando para las plazas de analista. Y yo, sí, es que vieras que estoy leyendo y usted no está, y usted solo tiene bachi del cole. Y yo, así, ¿por qué? Y yo, es que vea, sinceramente, no tengo tiempo, ni plata, ni ganas. Y creo que más bien son las ganas las que le ganan a las otras dos, pero son esas tres razones. Ok, ¿usted sabía que hay cursos libres en el INA? Y yo, así, pero entrar ahí es demasiado difícil. Me dice, vieras que yo a usted no le creo. Usted no estudia porque usted es un vago. Y yo, así, ok. Y usted se le olvida el cable porque... No, Dios guarde. No tenía las agallas para decir eso, jamás. Entonces me dice, usted es un vago. Y déjeme decirle, usted llega hasta aquí en la empresa. Usted de aquí no va a avanzar. Porque usted es un vago. Y eso que usted me dice que no le da tiempo y que no le da la plata, eso es mentira. Usted no estudia porque usted es un vago. Y yo así, uy, ¿sabes qué feo? Porque hasta se me hizo grande el asiento y todo y se me movía. O sea, sentí la rotación de la tierra en ese momento. Yo sentía donde el Ecuador se movía y todo. Y yo así, bueno, es que, y me agarró el cantinfleo, no pude decirle nada. Y ella me dijo, esta es su entrevista. Y usted hasta este momento no me ha convencido de darle el puesto. Pero ¿sabe qué voy a hacer? Y yo, muy bueno, léeme la carta entonces. Porque uno siempre piensa lo peor. Estamos diseñados para pensar lo peor. Y eso es mentira, porque estamos diseñados para que nuestra fe mueva montañas. Y me hace, voy a hacer que Eddie lo contrate. Y yo, ya mis reportes dieron frutos. Lo que he hecho ha hablado por mí. Y digo, no, me dice, es que en el puesto que usted está yo no le puedo exigir nada todavía. Pero de analista, ahí se evalúan objetivos. Y yo le voy a poner como primer objetivo que usted estudie.
si usted no cumple ese objetivo, lo despido. Y me hace, no puedo creer que una persona con esa capacidad suya no esté estudiando. Y no es porque usted lo va a desarrollar más el intelecto, estudiar, es porque el estudio le va a dar las herramientas a usted para seguir avanzando. ¿Cómo es posible que se esté desperdiciando así? Y luego me dijo, le voy a recomendar que estudie ingeniería. Y yo, pues que se ve mucha mate, no me importa. Y que a usted no le importe, me dice. Me fascinaría, dijo ella, que fuera ingeniería industrial. Pero ya sabemos cuál va a escoger usted. Esa misma tarde, mi Manuel se estaba matriculando en la U. Y ese fue es cuando Dios ve más allá de lo que tú eres, más allá de lo que tú crees que eres. Él ve la excelencia que hay en ti y te da las oportunidades y las herramientas para poder demostrarlo. Hasta el día de hoy, mi hermano. Y sí lo hago por presumir, porque cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Toda área en la que yo he estado, he hecho más de lo que tengo que hacer y he destacado como el mejor. Y todas las veces yo he orado la oración de Daniel: yo me he apartado para ti, Dios, yo merezco ser 10 veces mejor que los que están a mi alrededor. Y no solo me conformo con que me llegue ese espíritu, acciono, porque mediante las acciones es que suceden las cosas. La palabra de Dios dice: la fe sin obras. De nada te sirve estar orando todas las mañanas y pidiéndole a Dios si tú no haces algo al respecto. Y yo le puedo decir, existe una persona de la cual me siento muy orgulloso y que le pasó algo similar a lo que ya a mí me pasó. Es mi hermano Daniel. Sin estudios, él llegó a tener el conocimiento de los ingenieros. Él llegó a manejar más gente que las que manejaban otras áreas. Y llegó a hacer un inventario bueno en una bodega donde nada salía. La excelencia no solo está en los hijos de Dios, pero como Dios es un Dios de principios, Él respeta sus principios. Usted puede ver personas que no están dentro del, que no son cristianos, pero hacen cosas que están dentro del orden de Dios, y Dios los bendice, porque Dios es un Dios de principios. Y hasta el día de hoy, esa fórmula no me ha fallado. Y si he tenido que ascender a un lugar y no hay una plaza para eso, Dios mueve para que se cree el lugar donde esté la plaza que yo necesito. Porque Dios es un Dios de principios. Yo no sé si alguien está recibiendo lo que yo estoy diciendo hoy. Yo le estoy hablando con vida porque yo lo he vivido. Estos 10 principios yo los atesoré en mi corazón y ha sido parte de mi vida. Yo no le voy a decir que los he vivido desde el principio como el joven rico. Se han ido agregando cada vez que he entendido algo de la Biblia. Por eso es bueno leer la palabra. Y como decía Gaby ahora, Él ama a los que temprano le buscan. Si Dios es tu primicia todos los días, créame que algo va a cambiar en su vida, y para bien. Puede que no sea hoy, puede que no sea mañana, va a ser en el tiempo de Dios y va a ser perfecto. Usted lo va a disfrutar como si fuera, como si no hubiera esperado nada por eso. Dice Habacuc: mientras más tiempo pasa, más tiempo se aproxima para el cumplimiento de tu promesa. Jehová hace mis pies como de sierva
y en mis alturas me hace andar.